Claude Monet fue un pintor francés, uno de los creadores del impresionismo. El término impresionismo deriva del título de su obra Impresión, Sol naciente, realizada en el año de 1872 y que actualmente se encuentra en Museo Marmottan de París. Monet sentó las bases de la pintura moderna. Su pincel no buscaba comunicar una historia ni dar una instrucción moral al espectador, sino que ponía en el lienzo impresiones en función de las sensaciones experimentadas por el ojo. Las pinceladas puntillistas que pintó en sus cuadros con propiedad de maestro son el origen del arte pictórico moderno. Todo puede deducirse de una simple afirmación que realizaba el artista. El motivo es para mí del todo secundario. Lo que quiero representar es lo que existe entre el motivo y yo. A continuación, 31 obras del artista. Impresión, Sol naciente. Pintado aproximadamente en el año 1872, representa el puerto de Le Havre, ciudad en la que Monet pasó parte de su vida. La pintura fue robada del museo en 1985 y recuperada en 1990. Desde 1991 ha estado de nuevo en exhibición. Al día de hoy está en Europa. Monet, al intentar captar la atmósfera de la naturaleza en un momento fugaz, en el mismo instante, opta por no definir claramente el contorno de los botes y todo se entremezcla con el humo de las chimeneas y la bruma. La obra muestra la salida del sol en un paisaje marino brumoso. Se trata del primer cuadro impresionista, el que dio nombre al estilo. De regreso de Inglaterra, en 1871, Monet se instala en Argenteuil, donde residirá hasta 1878. Estos años corresponden a un periodo de plenitud. Realizó el cuadro observando los campos de flores silvestres a las afueras de la ciudad que da título a la obra. Este cuadro revela la pasión de Monet por el color. Con pintas de rojo dispersa las flores en una profusión natural a través de los exuberantes campos verdes. La composición es de estilo impresionista. Muestra un paisaje en el cual se esbozan en primer plano las figuras de Camille y Jean, esposa e hija del pintor, respectivamente, con trazos de violeta, negro y amarillo. Siluetas similares vuelven a aparecer a lo lejos en la cima de unas colinas más, como una sugerencia de color que como unas figuras bien delineadas. El jardín de Giverny. Cuando las lilas florecieron, Monet las pintó con pinceladas cortas y gruesas de color concentrado. En esta obra aparece el efecto flotante de una capa de flores, la cual se reparte entre zonas soleadas y sombreadas. Al artista no le gustaba el carácter formal del camino principal que conducía a la puerta de su casa en Giverny. En lugar de los árboles que había en el paseo, Monet esparció toda clase de flores en colores: rosa, fucsia, verde, amarillo, rojo y blanco. La esposa del artista protestaba por el hecho de haber eliminado los árboles del jardín, pero Monet insistía en que estos bloqueaban la luz de sus flores. Actualmente se encuentra en el Museo de Orsay, París. En el otoño de 1908, a los 68 años, Monet viajó al fin a Venecia. Ahí pintó 37 pinturas que representan varias vistas de la ciudad. Antes de ir, Monet sospechaba que Venecia era la típico conejero turístico atestado de gañanes, que además ya estaba más vista que el tebeo en pintura. Pero al llegar ahí, el impresionista quedó automáticamente atrapado por la energía de la ciudad y comprendió por qué tantos artistas la representaban. Se enamoró. Monumentos y agua. Eso era lo que más le gustaba pintar a Monet, y en Venecia se fundían ambos conceptos. Crepúsculo de Venecia se trata de uno de los cuadros más representativos del pintor, caracterizado por los tonos anaranjados con los que el artista percibió el ocaso de la ciudad italiana. Se distinguen el agua y la Catedral de Venecia. Probablemente es la obra más recordada del artista, en la que retrata a una mujer. El cuadro fue pintado en la ciudad de Promenade en el año de 1875. Se dice que es un retrato doble, de la esposa y el hijo del artista.
Mujer con sombrilla o El paseo radica en la representación de la vida cotidiana y en la captura de la belleza natural en un momento específico. A través de Mujer con sombrilla, Monet muestra que la belleza se encuentra en todos los lugares, incluso en los más cotidianos y simples. El cuadro se caracteriza por su estilo impresionista, que se enfoca en capturar la impresión visual del momento y de la atmósfera del lugar. Monet utilizó pinceladas sueltas y una paleta de colores brillantes que crean un efecto de luz y movimiento en la pintura. Durante el año de 1874, aquel mismo de la primera exposición del grupo impresionista, el puente de Argenteuil fue representado 7 veces por Claude Monet y el puente del ferrocarril, que cruza el Sena antes de llegar al pueblo, 4 veces, lo que demuestra el apego del artista por dicho motivo, ofreciendo una alternativa opuesta entre la fluidez del río y la masa de construcción geométrica del puente y de sus pilares, sometidos a los reflejos. La noche del 6 de octubre de 2007, varias personas en estado de ebriedad entraron al Museo de Orsay, y dentro de los actos vandálicos que cometieron se encuentra una rajadura de 10 centímetros en el puente de Argenteuil. Acantilados de Étretat, las vistas son reales y se encuentran en la ciudad francesa de Étretat, donde en su costa se encuentran estas espectaculares formaciones rocosas. Esta en concreto es un arco de piedra que en aquella época y hasta día de hoy sigue atrayendo turistas. Una de las particularidades del punto de vista escogido por Monet es que solo se puede llegar a esta porción de la playa mediante bote o bajando a pie terrenos muy escarpados. Los rayos de sol de la tarde inciden directamente solo sobre una porción del paisaje, lo que le confiere un efecto hermoso a la obra. El lienzo ilustra una urraca negra solitaria encaramada sobre una puerta en una alambrada de zarzo. La luz del sol brilla sobre la nieve recién caída, creando sombras azules. La pintura ofrece uno de los primeros ejemplos del uso de Monet de sombras coloreadas, que más tarde serían asociadas con el movimiento impresionista. Para sus colegas contemporáneos significa un quiebre absoluto sobre lo que se venía haciendo en materia de paisajes impresionistas. Hasta la fecha, los elementos clásicos que incluían permanecían inalterados: flores, campos y retratos. Aunque el paisaje es frío, el artista lo ha dotado de toda clase de matices cálidos. Los rayos de sol impregnan de amarillo aquellas partes más iluminadas. En ese momento, el innovador uso de la luz y color por Monet condujo a su rechazo por el Salón de París de 1869. Hoy en día, los historiadores de arte clasifican a la urraca como una de las mejores pinturas paisajes de nevados de Monet. La ola verde, aunque terminado de pintar en 1867, esta obra fue expuesta al gran público por primera vez en 1879, es decir, más de una década después. En aquel momento, un crítico comentó que la influencia de Manet era notoria en la obra. Concretamente, la consideró como una versión moderna de las marinas de batallas navales, características por el encuadre y el horizonte alto, de las cuales la más destacada es Batalla de Kearsarge y Alabama, 1864. El Boulevard des Capucines ofrecía una visión genuina de la vida parisina en un día de invierno, y el crítico Ernest Chesneau afirmó que Monet capturó la esquiva calidad del movimiento con una habilidad sin precedentes. De esta manera, el artista plasma el paisaje urbano del invierno francés. La mezcla de vestidos negros, nieve y edificios conforman una obra maestra de colores fríos. Regata en Saint-Adresse. Monet pasó el verano de 1867 en Saint-Adresse, un suburbio acomodado de Le Havre, en la costa de Normandía. El 25 de junio, informó que tenía unos 20 cuadros en proceso y señaló: entre los paisajes marinos, estoy haciendo las regatas de Le Havre con muchas figuras en la playa y el puerto exterior cubierto con pequeñas velas. El paisaje marino de colores turquesa y arena muestra la costa francesa con el público de la época mirando los veleros. En la barca, Monet comenta que se ve obligado a trabajar rápidamente debido a la luz cambiante frente a los paisajes que observaba.
Me gusta trabajar al aire libre para estar en sintonía con todo lo que se mueve y vive. La atmósfera de este cuadro, que representa una excursión con barca por el río Epte, es de sueño y fábula. La crítica ha subrayado el carácter romántico que tienen estas escenas, en las cuales las muchachas de la burguesía se divierten navegando por el río. Monet ha suprimido el horizonte. El tono general de la composición es de un azul verdoso, con variaciones de color para crear armonía. Asimismo, sugiere las brumas matinales danzando en el aire y la luz cambiante, buscando como buen impresionista captar el instante utilizando una pincelada rápida, pero algo empastada. Lirios de agua fue realizada por Claude Monet, 1840 a 1926, en 1906, y es parte de una serie de pinturas, obras con el mismo tema que se pintan de manera repetitiva, pero con diferente iluminación en cada una, conformada aproximadamente de 250 obras, en la cual el autor trabajó por sus últimos 30 años. Monet realizó la mayoría de las obras pertenecientes a la serie mientras sufría de cataratas. Almiares pertenece a una serie de pinturas de la misma temática, conocida como Haystacks. Otro buen representante de esta época es Pilas de trigo en la nieve. A esta apacible tarde en el campo, Monet logra extraer toda clase de matices, múltiples colores en cada figura y efectos de luz asombrosos. Las manchas sobre la tela conforman un cuadro totalmente difuso si se mira de cerca. La profundidad de campo y la incidencia de los rayos solares solo aparecen situándose a unos metros, tal como requieren la mayoría de lienzos impresionistas. Campo de trigo. La pintura representa un paisaje sereno, con un extenso campo de trigo que domina el primer plano y el plano medio de la composición. El trigo en sí está plasmado en una vibrante paleta de verdes y amarillos, lo que sugiere la exuberancia de un día de verano. Muestra los paisajes de la campiña francesa del siglo XIX. Los trazos decididos y los colores espesos recuerdan al estilo de Vincent. Camino en los campos de trigo en Pourville. Monet representa una espaciosa escena veraniega en la ciudad costera de Pourville, en el norte de Francia, con un camino a la playa completo, con el característico reflejo de la luz en el agua y sus pinceladas rítmicas creando las cañas de puntos rojos. La obra representa un camino que atraviesa un campo de trigo dorado que conduce hacia una playa y el océano. El cielo es de un azul vibrante, salpicado de nubes blancas y esponjosas. A lo lejos se pueden ver acantilados que bordean la costa. La escena evoca una sensación de tranquilidad y la belleza de la campiña francesa. El jardín del artista en Vautuille. Monet captura magistralmente el juego de luces y sombras en todo el jardín. La luz del sol se filtra a través del follaje, creando una sensación de profundidad y atmósfera. El cielo, una mezcla de azul y blanco, sugiere un día parcialmente nublado, lo que se suma a la interacción dinámica de la luz y el color. Mire de cerca y verá dos figuras en las escaleras que conducen a la casa, sus formas apenas perceptibles en medio de la vibrante flora. Un niño pequeño, vestido con un vestido blanco y un sombrero, está de pie en el camino, aparentemente absorto en jugar con un carro de juguete. La presencia del niño agrega un toque de alegría inocente y movimiento a la escena. El jardín del artista en Vautuille no es solo una representación de un lugar, sino una celebración de la belleza de la naturaleza y la tranquilidad de un momento capturado en el tiempo. Nenúfares nos invita a experimentar la tranquilidad del jardín de Claude Monet, quien captura magistralmente la serena belleza de un estanque cubierto de nenúfares. Los delicados nenúfares, dispersos por la superficie, florecen en suaves rosas y amarillos, aumentando la sensación de paz. Las características pinceladas cortas y visibles del artista infunden al agua una cautivadora sensación de movimiento y luz. De toda esta serie de nenúfares, quizás los más famosos y espectaculares son los paneles que se exhiben en el Museo de la Orangerie de las Tullerías, en París.
Monet los pintó para ser expuestos en una estancia circular de 360 grados y son considerados la Capilla Sixtina del impresionismo. El puente japonés, Monet lo realizó en una etapa previa a la construcción del estudio en Giverny. Al momento de trabajar en este cuadro, Monet tuvo que fijar su caballete sobre la tierra, apartarse las moscas que le sobrevolaban y trabajar con el sol como testigo. Se reseña este cuadro por imaginar a Monet salir de su estudio tras largas horas de trabajo y andar el puente, detenerse, apoyar las manos o los antebrazos en los barandales, mirar su jardín, sus nenúfares, estar ahí, largamente fascinado, cansado, molesto, ilusionado, y luego retirar las manos y caminar de vuelta a casa. Y al día siguiente lo mismo, despertar, desayunar, salir de casa, cruzar el puente, pintar. Los gansos fue pintado unos meses después de la primera exposición impresionista y el tono brillante del cuadro y los toques de color aplicados con mucha densidad son característicos de la técnica experimental de Monet durante este período. Más inusual es el formato vertical y la composición densa del cuadro. A pesar de la insistencia de Pissarro, Monet no participó en la octava y última exposición de los impresionistas, la celebrada en 1886. La negativa a participar en la muestra estaría motivada por la escasa simpatía que manifestaba hacia las nuevas tendencias allí representadas, especialmente ante los trabajos neoimpresionistas de Seurat y Signac, ya que posiblemente consideraba esas tendencias como una dura competencia en el momento que él conseguía imponerse. Este año de conflictos con los miembros del grupo también nos presenta este excelente autorretrato en el que Monet se muestra vestido como un pintor convencional. No son muy frecuentes los retratos en su producción, pero en los que realizó demuestra su interés por captar la personalidad y la expresividad del modelo a través de su gesto y de sus ojos. La inteligente mirada del pintor se dirige hacia el espectador, envuelto el rostro en un contraste de luz y sombra que refuerza la expresividad de esa mirada. Las pinceladas siguen siendo empastadas y vigorosas, siguiendo la tendencia impresionista, aunque podamos apreciar algo más de detallismo en el rostro. El resultado es un retrato cargado de fuerza. La modelo es Jeanne-Marguerite Lecadre, prima del artista, en su jardín, en la casa en El Havre, donde Monet y su familia se alojaban y donde, 10 años antes, en 1857, la madre de este había fallecido. El cuadro representa a una mujer vestida de blanco bajo una sombrilla, de pie sobre la hierba del jardín, disfrutando de las flores. La tela muestra una rica paleta de colores. Las pinceladas cortas y con cierto empaste transmiten gran dinamismo a toda la obra. Camino a Giverny en invierno, realizada en 1885, ofrece una fascinante mirada a la simplicidad del paisaje invernal y la belleza del entorno natural a través de los ojos de uno de los maestros del impresionismo. Otro aspecto notable de esta obra es su tratamiento de la luz y la sombra. Monet emplea una técnica conocida como pincelada suelta, en la que las capas de color se aplican con rapidez y sin un enfoque detallado, lo que permite que la atmósfera invernal se manifieste de manera tangible. La playa de Saint-Adresse. Monet se traslada a Saint-Adresse en el otoño de 1866, porque a causa de las deudas contraídas se ve forzado a dejar Ville d'Avray. En la playa de Saint-Avray pinta varias marinas inspiradas en el estilo de su maestro Boudin. De este había aprendido la técnica de trazar bocetos directamente del asunto y luego reelaborarlos en el estudio. En comparación con las vistas de su primer maestro, las de Monet son más frescas y espontáneas. Marea baja en Pourville, cerca de Dieppe. Esta es una de las varias vistas que Monet pintó de los acantilados y las llanuras de arena de Pourville, un pequeño pueblo de pescadores en la costa de Normandía, en Francia. A la derecha del cuadro, el acantilado que bordea la playa de Pourville está pintado en amarillo claro con pinceladas divididas de color para indicar los reflejos en el agua. En contraste, grandes pinceladas horizontales acentuadas en azul oscuro representan el movimiento de las olas.
Marea baja en Les Petites Dalles, pequeño balneario cerca de Fécamp, conocido por sus brillantes acantilados blancos. Claude Monet eligió una perspectiva que enfatiza su monumentalidad. Para él, los acantilados no eran solo un motivo, sino también una superficie de proyección para el agua reflejada y la luz solar. Los fuertes contrastes de color acentúan el efecto dramático de la escena, en la que Monet señaló a los bañistas con solo unas pinceladas de pintura. La terraza de Saint-Adresse, Monet pasó las vacaciones veraniegas de 1867 en el pueblo de Saint-Adresse, a orillas del Canal de la Mancha. Durante su estancia, pintó este cuadro que combina zonas tratadas en un estilo tradicional con pasajes centelleantes realizados con pinceladas rápidas y discontinuas y manchas de colores puros. La perspectiva elevada y el tamaño casi idéntico de las bandas horizontales acentúan la simplicidad de la composición, similar a una bandera. De hecho, el artista describió esta obra como el cuadro chino con banderas. Wisteria. Se trata de una obra que establece una sinergia entre la luz y los colores cítricos propios de la planta y su entorno. La composición es prácticamente abstracta. Solo los conocedores de Monet advierten inmediatamente que se trata de una pintura inspirada en la naturaleza. El lienzo está dominado por un fondo azul eléctrico que da paso a formas rizadas y contrastes vibrantes. La japonesa de Monet es una obra de grandes dimensiones realizada en el año 1876. En ella se representa solo a un personaje, en este caso a la primera esposa del pintor, Camille Doncieux, quien le sirvió de modelo para más de una ocasión. Se han llegado a contabilizar más de 30 obras en las que aparece Camille, aparte de que también apareció en las obras de otros artistas impresionistas como Renoir y Manet. Estanque en Montgeron. Junto con los pavos, esta escena estaba destinada a la decoración del Palacio Rothenburg en Montgeron, propiedad del magnate Ernest Hochet. Monet pasó el otoño en este lugar y entabló una estrecha amistad con Alice Hochet, quien años más tarde se convertirá en su segunda esposa. Una vez más, el maestro está interesado en mostrar efectos lumínicos, concretamente el contraste entre una zona en sombra y otra iluminada. Un potente foco de luz solar inunda el fondo y penetra en el agua, creando un reflejo dorado, mientras que el resto del estanque queda en penumbra, recogiendo con tonalidades frías el espeso follaje que rodea al estanque. Una figura femenina pesca en una de sus orillas, reflejándose en las aguas al igual que la naturaleza que la rodea. El empleo de colores complementarios será una premisa del impresionismo tomada de la teoría cromática de Delacroix, al igual que las sombras coloreadas. Las naturalezas muertas desempeñaron un importante papel en la carrera de Monet únicamente en los años anteriores a 1860. Algo que caracterizaba al pintor era su obsesión por los cambios de luz en un mismo lugar, que hacían variar radicalmente su paleta. Elegir un motivo y repetirlo con distinta luz incidiendo en él hacen de Monet una especie de pintor en serie y muy prolífico. Otra cosa que tenía el artista era su amor por el agua, o más bien el reflejo de la luz en ella. Ningún pintor fue tan puramente impresionista como Monet. A base de manchas de color puro consigue no solo captar la luz de ese mismo instante, sino reproducir el instante en sí. Por supuesto, como impresionista que era, pintaba al aire libre. Su estudio era el aquí y el ahora. Al aire libre, bajo la luz directa pudo observar y plasmar casi inmediatamente los cambios de luz y sus vibraciones. De ahí la vitalidad y armonía de la pintura. Monet había descubierto su estilo, que se fue radicalizando con el tiempo. Intentó captar el instante, sus trenes con humo, la luz, sus paisajes, las variaciones del color a través de sus series sobre un mismo tema, a distintas horas o durante estaciones diferentes. Paulatinamente fue acentuando los efectos luminosos hasta llegar en ocasiones a difuminar las formas o incluso a fundirlas entre sí. En sus últimas obras, Nenúfares, la forma está ya prácticamente disuelta en manchas de color.
Muchos historiadores de arte afirman que al sufrir Monet de cataratas, el artista veía cada vez más tras un filtro borroso y amarillento. De hecho, tras ser operado, volvió una temporada a su estilo anterior. Sea como sea, Monet murió a los 86 años, consagrado como una leyenda. Estaba prácticamente ciego, pero al morir tenía un pincel en la mano. Gracias por ver el video.